Señores alumnos, a nombre de la Universidad Alas Peruanas, les doy la más cordial bienvenida a esta tercera unidad educativa del Diplomado de Formulación en Proyectos Productivos Pesqueros. En esta oportunidad vamos a tratar los conceptos generales y casos aplicativos a costos, presupuestos e inversión. En primer lugar, es conveniente conceptualizar y diferenciar el costo del gasto. Si ambos son en esencia desembolsos, los diferencia que en el primer caso están vinculados directamente a la obtención del producto objeto del proyecto. Por ejemplo, ¿cuánto necesitamos o gastamos en la obtención de una lata de conserva, de 1 kilo de pescado fresco, de 1 kilo de pescado resultante de la acuicultura o de otro producto con determinadas características? En tanto que el gasto no está vinculado directamente con la obtención del producto, sino indirectamente. Por ejemplo, los gastos que se necesitan para la comercialización, los gastos de administración y otros que veremos en detalle. En esencia, ambos representan el esfuerzo económico necesario para la marcha del proyecto. Hay diversas formas de clasificar el costo. Veremos algunas de ellas. Como señalábamos, en algunos casos es necesario enfocar desde el punto de vista de su intervención directa en el producto y en otras con su intervención indirecta, tal como hemos detallado. También podemos caracterizarlo por su función. Por ejemplo, la función de producción, por la función de distribución y también por su función en términos de finanzas. Otra forma, tal cual estamos observando, es por su comportamiento. Es la forma clásica e inicial de identificar los costos. Hay costos fijos, es decir, que permanecen invariables, ¿no?, en el tiempo, se produzca o no se produzca. Por ejemplo, hablamos de los gastos de mantenimiento, los gastos de instalación, los gastos del personal permanente, etc. Mientras que el variable tiene la característica que está asociado a la mayor producción, es decir, está en función a la cantidad que se produce. Este costo se incrementa conforme la producción sea mayor y disminuye si es que esta es menor. En el caso del costo directo, tal como observamos, se identifica en la elaboración del producto o el servicio que estamos brindando. Está la mano de obra, las materias primas, los materiales y los insumos. Aquí cabe señalar que en el caso de la materia prima, esta aparece en el producto final, al igual que los insumos, en tanto que los materiales son elementos complementarios, pero considerados en el costo directo. En el indirecto, no es aplicable directamente a la elaboración del producto,
pero es indispensable y necesario para que también se efectúe esta etapa. Ahí tenemos el mantenimiento de la maquinaria, el mantenimiento de las instalaciones, el transporte, también se considera la depreciación y otros que sin estar presentes en el producto o servicio final son necesarios para que éste finalmente pueda ser ofertado. En cuanto a la clasificación por su comportamiento, el costo variable varía directamente proporcional a la cantidad producida, en tanto que el costo fijo permanece, como hemos señalado, en un nivel determinado por gastos fijos como son salarios, alquileres, depreciación, seguros y otros. Por su función, también se denomina inventariable porque está relacionado con los productos que generan directamente los ingresos de una entidad, en este caso del proyecto. Y vemos que normalmente son inventariables las materias primas, los insumos, los materiales y finalmente el producto final. En tanto que el costo de distribución es un tipo específico del costo del periodo. Efectivamente, en esta cadena de valor en la etapa de distribución a comercialización, identificamos los gastos en que se incurre en el almacenamiento, en el transporte, en la entrega y en algunos casos en la recolección del producto. También la función importante, la faja transportadora que permite que el proyecto se desarrolle normalmente, es el aspecto financiero. Y en tanto que también por función se considera este aspecto como costo. Y se origina por la obtención de los recursos y lo que el capital propio en términos de costo-oportunidad exige o una entidad financiera fija como tasa de interés. En cuanto al tiempo, es otra forma de verlo y está referido de igual manera que en el caso anterior al costo del producto como inventario y al costo del periodo no inventariable. En relación a la clasificación del costo con el tiempo, podemos distinguir el costo del producto o inventariable, así como el costo del periodo no inventariable. En el primero está referido al depósito fijo en almacenes, tanto de los productos finales, las materias primas y los insumos. En el no inventariable está relacionado con las funciones del negocio, principalmente como las ventas y la administración. En este caso, la identificación es directa con los intervalos del tiempo y no con el producto, como el caso anteriormente descrito. Y se relacionan también con la función de operación. Gastos. Se entiende gastos como la disminución transitoria del patrimonio y generalmente ocasionan disminución de activos o aumentos de pasivos o deudas que pueden ser de corto, mediano o largo plazo. Los gastos operacionales, si bien representan disminuciones transitorias del patrimonio, son ocasionadas por los esfuerzos financieros necesarios para tener ingresos operacionales. Por ejemplo, el gasto de personal, los honorarios, los impuestos, los arrendamientos y los demás conceptos afines a esta definición. Los gastos no operacionales, si bien no son necesarios, pero también tienen intervención en
la marcha del proyecto. Y podemos ver o distinguir entre ellos los gastos financieros, la pérdida en venta y retiro de bienes y los gastos extraordinarios y diversos que ocurren normalmente en toda etapa de producción. El presupuesto es una previsión de los recursos necesarios para que precisamente la operación y marcha conveniente del proyecto se dé sin interrupciones, es decir, sea sostenible en el tiempo. Este presupuesto, en términos generales, es de materiales y financiero. ¿Y la finalidad cuál es? Que en ningún momento los objetivos fijados por el proyecto se detengan. Sus objetivos son ser una guía previsora, porque lo hacemos anticipadamente a la ocurrencia de los hechos. Planea integralmente y sistemáticamente todas las actividades. De ese punto de vista es integral. No puede haber una actividad que no esté considerada en el presupuesto, porque ello podría ocasionar una paralización del mismo. Optimice el empleo económico de los recursos, evitando duplicidad, sobredimensionamiento de las necesidades o tal vez la subvaluación de las mismas. Su evaluación permite medir el real avance del proyecto. Asigna también responsabilidades en función a los programas desarrollados y establece relaciones de coordinación entre los diferentes centros de costo para asegurar el normal desarrollo del proyecto. La clasificación de los presupuestos, según su flexibilidad, son rígidos o fijos. Eso supone estar en función al tiempo. Normalmente, en el sector pesquero el presupuesto no puede ser rígido. Tiene que ser adecuado a circunstancias, en algunos casos extraordinarias, que veremos más adelante. Según el periodo, puede ser a corto plazo y a largo plazo. Según el campo de aplicación al interior de la empresa, ¿no? Puede ser de operación o financiero. En términos de operación, es necesario elaborar un presupuesto de ventas como locomotora. Este presupuesto de ventas va a venir orientado por el estudio de mercado que se hizo a nivel factibilidad. De esta forma, el presupuesto de ventas da un indicador de la expectativa de ventas que tenemos y lo que requerimos como producción ofertada. Este presupuesto condiciona el presupuesto de producción, que a su vez está asociado al presupuesto de compras de materias primas, insumos, materiales. Hay un presupuesto que vincula independientemente el costo de la producción y otro que ve necesariamente el flujo financiero o de efectivo. En el presupuesto financiero tenemos que establecer un presupuesto de caja y un presupuesto de erogaciones capitalizables necesarios de atender. Existen, desde el punto de vista sector económico, dos tipos de presupuesto: el establecido por el sector público y el del sector privado. El presupuesto del sector público está normado por la Ley General de Presupuesto y normas y directivas correspondientes establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en tanto que el
si bien hay patrones generales de estructuración de costo, en el sector privado, cada empresa, conforme su realidad, su disponibilidad y su perspectiva, elaboró una determinada clasificación de presupuesto y costo. Normalmente se hace por centro de costos. En la actividad pública cabe señalar que últimamente se ha optado no por el presupuesto tal como se venía formulando anteriormente, es decir, desde la óptica de las entidades ejecutoras del presupuesto, llámese pliegos, programas o actividades. Este presupuesto enfoca más bien en el logro a obtener, es decir, la asignación de recursos en función a los resultados esperados por la sociedad en su conjunto. Este presupuesto está normado por directivas específicas. Otro concepto importante es el de la inversión. Hay que conceptuarla como un sacrificio de recursos que se hace en la actualidad con la esperanza de recibir algún beneficio futuro. La inversión es temporal, a largo plazo, corto plazo, y puede ser privada o pública. Esta inversión, en el caso de ser fija, incorpora al aparato productivo bienes destinados a aumentar o sostener la capacidad de producción. Como ejemplo, podemos señalar las instalaciones, las maquinarias, las nuevas tecnologías, entre otros conceptos también considerados. Los determinantes de la inversión son el ingreso, que está compuesto por la disponibilidad del capital con que contamos para atender las necesidades y sostenibilidad del proyecto. Y por otro lado, por las expectativas y confianza en el mismo. Este aspecto es muy importante porque finalmente es el que decide, conjuntamente con la disponibilidad, la continuación, paralización o suspensión del proyecto. Finalmente, señalamos a continuación una bibliografía que recomendamos para que podamos analizar con mayor amplitud los conceptos definidos en la presente exposición. Fresco de 1 kilo de pescado resultante de la acuicultura o de otro producto con determinadas características. En tanto que el gasto no está vinculado directamente con la obtención del producto, sino indirectamente. Por ejemplo, los gastos que se necesitan para la comercialización, los gastos. Señores alumnos, a nombre de la Universidad a las Peruanas, les doy la más cordial bienvenida a esta tercera unidad educativa del diplomado de formulación en proyectos productivos pesqueros. En esta oportunidad vamos a tratar
los conceptos generales de administración y otros que veremos en detalle. En esencia, ambos representan el esfuerzo económico necesario para la marcha del proyecto. Hay diversas formas de clasificar el costo. Veremos algunas de ellas. En primer caso, están vinculados directamente a la obtención del producto objeto del proyecto. Por ejemplo, ¿cuánto necesitamos o gastamos en la obtención de una lata de conserva, de 1 kilo de pescado y casos aplicativos a costos, presupuestos e inversión? En primer lugar, es conveniente conceptualizar y diferenciar el costo del gasto. Si ambos son en esencia desembolsos, los diferencia que en el